Saludos visitantes, la Forja de las Pesadillas les da nuevamente la bienvenida. La entrega de hoy es especial, pues en esta ocasión cuento con compañía. Se trata de mi amigo de Relatos Paranormales Oficial, quien narrará conmigo la historia que hoy les ofrecemos. Es un gusto estar con todos ustedes, agradezco el espacio. Disfruten de este gran relato que sin duda será de su agrado. De igual forma, les invito a visitarme en mi canal de YouTube, Relatos Paranormales Oficial. Sofía vivía en la gran ciudad, pero su familia provenía de un sitio mucho más antiguo, uno al que ella no le agradaba mucho visitar, porque estaba privado de todas las comodidades que la tecnología y el progreso habían logrado generar. Para su mala suerte, sus padres estaban muy arraigados a ese pueblo y las visitas anuales eran algo prácticamente reglamentario. San Jorge Caballero era un pueblo cuya existencia databa desde la época de la conquista, así que podía darse una idea clara de la longevidad de dicho lugar. El viaje hasta ahí era ciertamente largo, pero en la percepción del adolescente bien podía considerarse como una eternidad. El camino era en su mayoría una sinuosa carretera, que a medida que se acercaba a su destino, tanto metafórica como literalmente, se iba alejando todo aspecto y elemento perteneciente a la actualidad. La mancha de la ciudad se había perdido ya hacía varias horas. En el parabrisas del auto se iban dibujando los contornos irregulares de las montañas, que eran obscurecidas con el lento avance de la noche. El último tramo del camino penetraba en un bosque, el cual Sofía siempre tomó como referencia para saber que acercaban a su engorroso objetivo. Muy a pesar del desagradable marcador que dicha arboleda representaba, existía algo en él que le parecía cautivante. Era un encanto tétrico, ya que en su viaje se daba justo a la mitad del otoño, y cuando pasaban por allí, los árboles esbozaban múltiples siluetas, como seres de ultratumba congelados en el tiempo y espacio, tal vez cumpliendo un castigo, alguna condena, observándolos, esperando por ellos cada vez que decidían viajar a San Jorge Caballero. La sección terrogosa del bosque terminó, llegando así las llantas del vehículo a adoptar un nuevo tipo de terreno, un camino empedrado, señal inequívoca de que por fin habían llegado. Sofía soltó un profundo y prolongado suspiro. Sentía que su libertad se acababa y el aburrimiento acababa de dar el banderazo de salida. Así que solo se resignó a mirar por la ventana hasta que llegasen a la casa de sus abuelos. Como ya se dijo anteriormente, San Jorge Caballero era un lugar muy viejo. La mayor huella del mundo moderno que había dejado en él era un modesto sistema eléctrico. El pueblo no vivía a la luz de las velas. Eran las luces de muchísimos faroles las que mantenían a raya la oscuridad. Frente a la enorme catedral se hallaba la plaza principal, un gran cuadro ornamentado con bancas, muchas plantas de distintos tamaños y por supuesto que también faroles. El más llamativo de estos estaba colocado justo en el centro de la plaza. Era de una apariencia mucho más vieja comparada con el resto, además de que con diseños muchísimo más elaborados. El auto pasó a un costado de esa plaza. Sofía, quien en ese momento se dedicaba a pasear la mirada por donde fuese, vio, o por lo menos creyó ver a una persona recargada sobre ese farol central, cosa que normalmente no sería rara, salvo por la curiosidad que en San Jorge Caballero no había gente en las calles ya caída la noche. A causa de la no tan brillante luz emitida por los faroles, Sofía no pudo ver con detalle aquel andante nocturno. Solo pudo distinguir que se trataba de un hombre que vestía de manera elegante y antigua, aunque tomando en cuenta el sitio donde se hallaban, dicha indumentaria no pasaría como extraña, pues en ese pueblo las cosas parecían mantenerse suspendidas en el tiempo, sin avanzar casi en ningún aspecto. Por un instante, ella y el desconocido caballero cruzaron miradas. Fue algo fugaz, pero Sofía sintió cómo ese breve contacto visual bastó para que un sentimiento extraño la embargara. La imagen de esa persona se grabó en su mente, así como la sonrisa discreta que lo obsequió. Entonces, cuando a causa del movimiento del auto, perdió el sujeto de vista,
Ella se esforzó para localizarlo lo antes posible, pero no lo logró. Luego de dar un par de vueltas por calles algo enredadas, por fin llegaron a casa de su abuela. Lo que restaba de la noche transcurrió sin ningún tipo de sobresaltos. Solo la mente de Sofía se trasladaba unas cuantas cuadras hacia atrás, hacia la plaza, en busca del recuerdo más nítido posible de aquella persona, por la que sentía curiosidad, una curiosidad a la cual no le hallaba lógica alguna. Llegó la mañana, y para Sofía, el deseo de visitar la plaza se volvió algo insistente. Todas las actividades del día, de una forma u otra, le llevaba a pasar por ahí, lo que le hacía desviar la mirada de forma discreta buscando a su inquietante objetivo. Ese proceder funcionó con sus acompañantes, a excepción de su abuela, quien se percató de la actitud de su nieta, mas decidió guardar silencio por el momento. Después de la cena, la joven se dirigió a su cuarto, que se hallaba separado de la casa. Sofía miró la hora, 9 de la noche en punto, una hora a la cual ella estaba habitualmente a seguir despierta, pero en ese pueblo así no eran las cosas. Un leve golpeteo de la puerta le quitó las ganas de renegar. La muchacha le indicó a su visitante que pasara. Su abuela abrió la puerta y la cerró con delicadeza. «¿Cómo estás, mi niña?» Beatriz, la abuela de Sofía, se sentó en un borde de la cama, viendo directamente a su nieta. Estoy bien, abuela. Sofía sintió una mezcla de cariño y vergüenza. Ella quería mucho a su abuela, pero también sentía que era ya grande como para ser tratada como una niña pequeña. Después de todo tenía ya 18 años. Solo intentaré dormir. La abuela sonrió. Conocía los pensamientos de su nieta y por ende estaba al tanto del más grande y peligroso de todos. ¿Piensas en la plaza? La sorpresiva pregunta espantó el poco sueño que Sofía había logrado reunir, haciéndole sobresaltarse un poco, pero de inmediato disimuló. No sé de qué me hablas. Las palabras se le atoraron un poco en la garganta de la muchacha. «¿Lograste verlo, no es así?», inquirió calmadamente la anciana. Sofía se incorporó lentamente. Le sorprendió lo mucho que su abuela había deducido, sin literalmente haber cruzado palabra al respecto anteriormente. Parecía que sabía mucho al respecto, y eso no hizo más que incrementar su curiosidad. ¿A quién? La posibilidad de esclarecer parte del misterio le aceleraba el pulso. Al hombre del farol. Beatriz intentó no sonar tan seria, pero le costaba trabajo. Eres la razón por la que no ves a nadie en las calles cuando es de noche. La revelación le esclareció una duda que se mantuvo por años. En el pasado, cuando era una niña, siempre había querido salir de noche, pero sus intentos fueron frustrados por una negativa que ella consideraba casi dictatorial, pues nunca le dijeron el porqué, pero ahora lo sabía. ¿Y quién es él? Preguntó Sofía con miedo y fascinación simultáneos. La abuela cerró un poco los ojos, como buscando profundo en su memoria el relato que estaba por contar. Es una leyenda muy antigua, casi tanto como este pueblo. Me lo contó mi bisabuela. Hace ya muchos años, en la época en que San Jorge Caballero no tenía mucho de haber sido fundado, llegó del otro lado del Atlántico un español, uno entre tantos otros. Era un hombre acaudalado, y no demoró mucho en tener presencia y poder dentro del pueblo. Un día, varias mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer, y lo que todas tenían en común era que fueron vistas con ese hombre. Pero dado su poder e influencia, nunca se podía hacer justicia. Aunado eso, era considerado sumamente atractivo, lo que le facilitaba las cosas con las mujeres. Beatriz hizo una breve pausa, tanto como para seguir escarbando en su cada vez menos fiable memoria, como para que su nieta pudiera asimilar algo que hasta ella misma podía considerar meramente fantasioso y supersticioso. Evidentemente llegó el día en que la gente se hartó y tomó la justicia en sus manos. Lo sacaron de su casa, fue arrastrado hasta la plaza, lo ataron al farol del centro y ahí mismo lo ejecutaron. Justo como se sospechaba, las desapariciones cesaron,
Pero algo con lo que no contaban sucedió. Luego de un tiempo comenzaron a ver por las noches a un hombre recargado sobre aquel farol. Indudablemente se trataba de él. También volvieron las desapariciones, solo que en esta ocasión ya no había un criminal a cual castigar, o más bien, no se le podía castigar. Al final optamos por encerrarnos. Para nuestra suerte, este es un pueblo pequeño, así que no hay actividades nocturnas. También la mayoría de las personas que vivimos aquí somos viejos. Los jóvenes toman la muy sabia decisión de marcharse, así que tal vez ese fantasma muera con todos nosotros en el olvido. A pesar de lo tétrico e inquietante que la historia fue, la abuela de Sofía pudo sonreír tiernamente y acariciar la mejilla de su nieta, con la intención de reconfortarla, ya que pudo notar que de cierta forma había resultado afectada. Efectivamente, la historia había generado un impacto en Sofía. Si bien la curiosidad no había desaparecido del todo, el miedo había logrado implantarse y crecer lo suficiente como para hacer que cualquier deseo de ir a esa plaza fuera parado en seco. O por lo menos, eso fue lo que pensó. Ya habiéndose ido Beatriz con la plena confianza de que la revelación de la verdad había sido suficiente para suprimir cualquier nuevo deseo de su nieta de ir a ese sitio maldecido, Sofía se tumbó nuevamente en la cama para intentar dormir. Sin embargo, eso se estaba volviendo una tarea complicada. Con el pasar de las horas, Sofía le pareció oír una voz, un llamado que comenzó débil y lejano, un murmullo transportado por el aire nocturno desde un sitio no demasiado distante. Discutió consigo misma durante muchos minutos, intentando convencerse de que lo que estaba pasando no era real. Era tal vez una alucinación provocada por el sueño extremo. Solo existía un pequeño detalle con esa teoría tan conveniente y salvadora. Ella no tenía nada de sueño en lo absoluto. Sofía luchó con todas sus fuerzas contra aquel susurro creciente, pero a medida que éste iba creciendo en intensidad, su voluntad iba menguando. La joven dio 1000 vueltas en su cama, apretó la mandíbula en señal de lucha interna, cerró los párpados tan fuerte buscando obligar al sueño a llegar, todo sin ningún resultado, hasta que finalmente se rindió ante aquel ser que tan insistentemente clamaba por ella. La mente de Sofía se puso en blanco, completamente embelesada. Había perdido control de todas sus facultades y ahora era una marioneta obediente. Salió de su cuarto con cautela insólita e hizo de igual forma para salir de la casa. Caminó tranquilamente hasta la plaza y pudo ver quién le llamaba. Tal y como su abuela le había dicho, Sofía vio a un hombre recargado en el farol central. No hacía más que mirarla fijamente y sonreír, no con malicia ni nada parecido. Era más bien una sonrisa cálida, cautivante y de dientes perfectamente blancos. Tenía un porte gallardo. Vestía a una usanza claramente de antaño, pero no por eso no se veía bien. Tal parece que Sofía, sin que lo supiera, tenía una debilidad por los caballeros de tiempos coloniales. Prácticamente sin ningún tipo de resistencia, la jovencita caminó hasta la banca más cercana al farol y se sentó allí. En el camino hasta su destino, ninguno de los dos apartó la vista del otro. Mantuvieron una sonrisa ininterrumpida y el corazón de Sofía latía con fuerza. Cuando se sentó, el hombre se apartó del farol y caminó hacia ella. Al verla acercarse, Sofía no pudo evitar sentirse más y más emocionada. Cada paso que ese hombre daba, acentuaba y disparaba un cúmulo de emociones confusas y nuevas. Al llegar a la dama, el caballero alzó una mano con la palma hacia arriba y Sofía, aparentemente por instinto, hizo lo mismo colocándola encima de la de él. Luego de esto, el hombre la tomó con suavidad, la llevó hacia sus labios para darle un encantador y cálido beso. Buenas noches, mi bella señorita. Si bien la voz que Sofía escuchó cuando fue atraída hacia ese lugar era cautivante, el oírla tan de cerca dejaba la palabra seductor como un adjetivo que no hacía justicia para describir lo deleitante que era en realidad. Buenas noches.
Fue lo único que Sofía atinó a decir antes de bajar la mirada al ser rebasada por la pena. Le confesaré que me alegra el corazón el ver por fin una cara por aquí. Llevo tanto tiempo en solitario en esta plaza, y el que su rostro sea tan hermoso es sin duda un premio extra. Pero por favor, termine con una duda que me aqueja y dígame cuál es su nombre. La pronunciación de su propio nombre se tornó algo casi imposible. Su habla se trabó tanto que por un momento la recordó los intentos de un bebé por pronunciar sus primeras palabras. Al cabo de varios y vergonzosos intentos, por fin pudo decirlo. Mi nombre es Sofía, señor. ¡Ah!, exclamó el hombre tan aparentemente fascinado como la misma Sofía. ¡Qué bello nombre es el suyo! Tan bello y deslumbrante como la cualidad a la cual también le otorga nombre. El sujeto le dedicó otra mirada y se sentó al lado de la joven, quien no hizo más que mirarle completamente perdida. Dígame, ¿le gustaría compartir conmigo esta noche? Le pido que aleje por unas horas esta soledad que lleva años acosándome. Luego de la petición, el hombre del farol tomó la mano de Sofía y la apretó con la misma delicadeza con la que se la besó. Ante ese último movimiento, Sofía solo asintió con alegría. Entonces así comenzó una charla que se prolongó por horas. La luna recorrió el firmamento en su totalidad, sin que Sofía se percatara de ello. La plática terminó cuando el sol estaba avisando ya sobre su llegada. Antes de que el astro emergiera, el elegante hombre se puso en pie e hizo una nueva petición a su acompañante. Debo marcharme, mi querida Sofía, y por favor, perdona mi atrevida solicitud, pero me encantaría que nuevamente me acompañaras esta noche, pues la charla contigo reconforta mi alma y, si es posible, todas las noches que el tiempo nos permita también. Sí, claro, contestó Sofía intentando contener su alegría y emoción. Muchas gracias. El hombre hizo una breve reverencia, se dio media vuelta y caminó hasta que se perdió en los estertores de la madrugada. Cuando el sujeto por fin se marchó, Sofía cayó en cuenta de la hora que era. Su abuela siempre despertaba temprano, antes que todos. Si le descubría era seguro que no podría volver a ver al hombre del farol. Esa mala probabilidad le brindó energías para correr a casa. Llegó y se metió a su cuarto, para pretender que había pasado una buena noche de descanso. Al cabo de unos minutos, su abuela abrió la puerta para despertarle e invitarle a preparar el desayuno, actividad que realizaban desde que Sofía era pequeña. Al parecer, la artimaña había funcionado, pues no hubo cuestionamiento alguno. Solo preguntas sobre su vida en la ciudad y sobre si había dormido bien. Sofía respondió con naturalidad a todas y cada una de ellas, ocultando de una mejor manera en esta ocasión su deseo de visitar la plaza cuando anocheciera. Fue así como logró mantener una mentira por varias noches, durante las cuales ella y el hombre del farol hablaron de cientos de maravillas. La joven deseaba que las noches no terminaran y cada vez le costaba más separarse de él. Inevitablemente llegó el día en que ella y sus padres debían volver a la ciudad, así que esa sería la última noche que se verían, al menos hasta que tuvieran otro viaje vacacional. Eso le hizo decaer los ánimos a Sofía. No sabía cómo decírselo a su enamorado. No deseaba separarse de él, pero sabía que algún día regresaría y podrían seguir viéndose en las noches futuras. Por alguna extraña razón, esta última noche se sintió más maravillosa que todas las anteriores, cosa que hizo que Sofía odiase más la idea de tener que marcharse. Pensó incluso en quedarse a vivir allí con su abuela, todo con tal de no dejar de ver a su flamante caballero. También, como un odioso remate a la de por sí ciega situación, el tiempo pareció transcurrir muchísimo más rápido. Pronto amanecería y ella tendría que volver a su hogar muy lejos, y él tendría que volver a donde sea que los fantasmas fuesen luego de que el sol les obliga a retirarse. Por primera vez desde que comenzaron a hablar,
Se formó un hueco de silencio, el cual duró varios minutos hasta que el hombre del farol lo interrumpió. Sé que te irás, Sofía. No quisiera que lo hicieras. Disfruto tanto tu presencia que el tener que esperar un largo año que vuelvas me parece una eternidad tortuosa. ¿Por qué no te quedas conmigo? Estemos juntos para siempre. Ven conmigo, por favor. Así la distancia y el tiempo serán cosas que ya no tendrán poder sobre nosotros. ¿Te refieres a quedarme en el pueblo? Sofía ya esperaba dicha petición, pero aún así no pudo evitar sentirse sobresaltada. Estaba enamorada, sí, pero en su mente aún existía algo de amor por su hogar, por sus padres y por el estilo de vida que llevaba en la ciudad. Por lo tanto, el debate de irse o quedarse era todavía muy reñido. El hombre sonrió, se levantó de la banca, se colocó frente a Sofía y le tendió la mano derecha. Más bien, dijo él, me refiero a que vengas conmigo, a mi hogar. Así no envejecerás ni tendrás que preocuparte por las vicisitudes del mundo terrenal. Solo seremos tú y yo, por siempre y nada más. Esa idea superaba por completo todo lo que Sofía había barajado como opciones. De pronto un miedo le invadió. La desconfianza comenzó a latir. Era un pulsar que iba tomando fuerza. Algo le decía que la maravilla que hasta ese momento estaba reinando era algo más oscuro, malicioso. Pero antes de que ella pudiera dar alguna duda o negativa, volvió a sentir el estupor del que fue víctima en la primera noche. Sus sentidos se adormecieron. Ahora la voz del hombre del farol era la única que escuchaba. La percibía lejana y a la vez cerca, muy cercana, tan atrayente como lo sería un canto de sirena para un desafortunado marinero. Su afecto por él comenzó a crecer desmedidamente, al punto de que sentía cómo iba desbancando las cosas que naturalmente se habían mantenido por encima de él en términos de prioridades. La imagen de esa sonrisa comenzó a atiborrar el pensamiento de Sofía, haciéndole quererle más todavía. La idea de quedarse con él se volvió una obsesión que crecía incontrolablemente. Tanto era así que, sin darse cuenta, iba levantando lentamente la mano para seguir el fantasma. Las manos de ambos estaban ya a milímetros de sujetarse, cuando otra voz gritó en nombre de la muchacha. ¡Sofía! La voz de Beatriz hizo reaccionar a Sofía, quien se giró para ver a su abuela. Luego recordó con quién estaba, mas al volver a verlo no pudo evitar gritar de terror. De aquel guapo y fino caballero, con el cual compartió las últimas noches, no había rastro alguno. Ahora, frente a ella estaba una parodia monstruosa de él, un reflejo procedente de un espejo de muerte y horror. Un cuerpo cadavérico, deformado por los años y la violencia, le tendía una podrida mano. El traje que portaba estaba desgarrado por todos lados, exponiendo piel grisácea y lacerada. Los jirones de tela estaban decorados con manchas de distintos fluidos corporales. Una de sus cuencas oculares estaba vacía, y en la otra, dentro de un espacio negro, brillaba una tenue luz rojiza, además de que despedía el insoportable hedor de los muertos. El amor se convirtió en miedo puro, y la fantasía se quitó la máscara para mostrarse como una horrorosa pesadilla. Sofía quitó la mano a tiempo antes de que el hombre del farol intentara sujetársela por la fuerza. ¿Qué pasa, mi amada Sofía? ¿No quieres pasar la eternidad conmigo acaso? Una voz grave y de ultratumbo emergía de los labios pálidos y semidescarnados de aquel monstruo, teniendo el efecto opuesto al que tenía antes, pues no había otra cosa que la mujer no quisiera hacer más que alejarse tanto como le fuera posible.
Detrás de aquel terrible ser comenzaron a aparecer lentamente siluetas, al principio apenas perceptibles, pero fueron tomando más forma hasta que se pudo ver fácilmente lo que eran. Se trataba de una multitud de mujeres, todas ellas en las mismas condiciones que el hombre frente a ellas, muertas, iracundas y penantes. ¡Sofía! ¡Ven!, llamó nuevamente a la abuela con urgencia mientras iba por su nieta. La joven no esperó demasiado y echó a correr a su encuentro. Al llegar con ella la abrazó y rompió en llanto. Solo por un momento pudo reunir valor y miró al sitio del cual apenas había logrado escapar. El hombre del farol le dedicó una última mirada, un último vistazo con aquel único ojo demoníaco. Volvió a sonreír, exponiendo esta vez una maltrecha y escasa dentadura de podridos dientes. Realizó una reverencia lenta y se desvaneció en cuanto el primer rayo del sol lo tocó, haciendo lo mismo sus fantasmales acompañantes. No está de más decir que Sofía volvió a romper en llanto. Lloró por varias horas. Al final, ella y su abuela acordaron no decirle nada a sus padres. Las dos volvieron a casa luego de que la joven pudo calmarse para así empacar sus cosas e irse. Esa misma tarde, el auto de la familia de Sofía estaba entrando a aquella fantasmal sección del bosque, y todos leyeron el letrero que indicaba que estaban abandonando el pueblo. Solo que esta vez había una diferencia. Ahora su abuela se fue con ellos. La anciana decidió abandonar el pueblo para ahorrarle más malas experiencias a su nieta. Era claro que no permitiría que ella volviese a ese lugar. No fue muy difícil convencer a los padres de Sofía. Ellos amaban a la abuela Beatriz y de inmediato aceptaron la idea de que ella los acompañara. Sofía había logrado dejar atrás esa mala experiencia. Una que con el paso del tiempo sería solamente un muy mal recuerdo. Se sentía feliz, porque ahora que su abuela la acompañaba, ya no tenía ningún motivo para volver a San Jorge Caballero. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, te invito a que le des like, lo compartas y dejes tu comentario. Así como también te invito a seguir las redes sociales de La Forja y las de mi invitado. Yo soy Drem el Herrero y esperen la siguiente historia. Fue un gusto haber estado con ustedes y con mi amigo el Forja de las Pesadillas. Se despide de ustedes, su amigo del canal Relatos Paranormales Oficial. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.